Lectura del conflicto de los siglos, capítulo 12. Farel aceptó gozoso la verdad. Por medio de una conversión parecida a la de Pablo, salió de la esclavitud de la tradición y llegó a la libertad de los hijos de Dios. En vez del sanguinario corazón del lobo hambriento, tuvo al convertirse, dice él, la mansedumbre de un inocente cordero, libre ya el corazón de toda influencia papista y entregado a Jesucristo. Entre tanto que Lefebvre continuaba esparciendo entre los estudiantes la luz divina, Farel, tan celoso en la causa de Cristo como lo había sido en la del Papa, se dispuso a predicar la verdad en público. Un dignatario de la Iglesia, el obispo de Meaux, no tardó en unirse con ellos. Otros maestros que desarrollaban por su capacidad y talento se adhirieron a su propagación del Evangelio, y éste ganó seguidores entre todas las clases sociales, desde los humildes hogares de los artesanos y campesinos hasta el mismo palacio del rey. La hermana de Francisco I, que era entonces el monarca reinante, abrazó la fe reformada. El mismo rey y la reina madre parecieron por algún tiempo considerarla con simpatía, y los reformadores aguardaban con esperanza el momento en que Francia fuera ganada para el Evangelio. Pero sus esperanzas no iban a realizarse. Pruebas y persecuciones aguardaban a los discípulos de Cristo. Si bien la misericordia divina se las ocultaba, pues hubo un periodo de paz muy oportuno para permitirles acopilar fuerzas para hacer frente a las tempestades, y la reforma se extendió con rapidez. El obispo de Meaux trabajó con empeño en su propia diócesis para instruir tanto a los sacerdotes como al pueblo. Los curas inmorales e ignorantes fueron removidos de sus puestos, y en cuanto fue posible se les reemplazó por hombres instruidos y piadosos. El obispo se afanaba porque su pueblo tuviera libre acceso a la palabra de Dios, y esto pronto se verificó. Lefebvre se encargó de traducir el Nuevo Testamento, y al mismo tiempo que la Biblia alemana de Lutero salía de la imprenta de Wittenberg, el Nuevo Testamento francés se publicaba en Meaux. El obispo no escatimó esfuerzo ni gasto alguno para hacerlo circular entre los feligreses, y muy pronto el pueblo de Meaux se vio en posesión de las Santas Escrituras. Así como los viajeros que son atormentados por la sed se regocijan al llegar a un manantial de agua pura, así recibieron estas almas el mensaje del cielo. Los trabajadores del campo y los artesanos en el taller amenizaban sus trabajos de cada día hablando de las preciosas verdades de la Biblia. De noche, en lugar de reunirse en los despachos de vinos, se congregaban unos en casas de otros para leer la palabra de Dios y unir sus oraciones y alabanzas. Pronto se notó un cambio muy notable en todas las comunidades. Aunque formadas de gente de clase humilde, dedicada al rudo trabajo y carente de instrucción, se veía en ella el poder de la reforma, y en la vida de todos se notaba el efecto de la gracia divina que dignifica y eleva. Humildes, bondadosos y fieles, resultaban ser como un testimonio vivo de lo que el Evangelio podía efectuar en aquellos que lo reciben con sinceridad de corazón. La luz derramada en Meaux iba a extenderse más lejos. Cada día aumentaba el número de los convertidos. El rey contuvo por algún tiempo la ira del clero, porque despreciaba el estrecho fanatismo de los frailes. Pero al fin, los jefes papales lograron prevalecer. Se levantó la hoguera. El obispo de Meaux lo obligaron a elegir entre ella y la retractación, y optó por el camino más fácil. Pero a pesar de su caída, el rebaño de este débil pastor se mantuvo firme. Muchos dieron testimonio de la verdad entre las llamas. Con su valor y fidelidad en la hoguera, estos humildes cristianos hablaron a millares de personas que en días de paz no hubieran oído jamás su testimonio. No eran solamente los pobres y los humildes los que en medio del padecimiento y del escarnio se atrevían a ser testigos del Señor. En las casas señoriles, en los castillos, en los palacios, había miembros de la realeza para quienes la verdad valía más que los tesoros y el estatus social y aun que la misma vida. La armadura real encerraba un espíritu más noble y elevado que la mitra y las vestiduras episcopales. Luis de Berquín era de noble alcurnia, caballero valiente y cortés, dedicado al estudio, de elegantes modales y de intachable moralidad. Era, dice un escritor, fiel partidario de las instituciones del Papa y celoso oyente de misas y sermones, y coronaba todas sus virtudes aborreciendo de todo corazón el luteranismo. Pero, como a otros muchos, la providencia lo condujo a la Biblia y quedó maravillado de hallar en ella no las doctrinas de Roma,
sino las doctrinas de Lutero. Desde entonces se entregó con entera devoción a la causa del Evangelio. Siendo el más instruido entre todos los nobles de Francia, su genio y elocuencia, y su valor indómito y su celo heroico, tanto como su privanza en la corte, por ser favorito del rey, lo hicieron considerar por muchos como el que estaba destinado a ser el reformador de su país. Beza dijo: Berquín hubiera sido un segundo Lutero, de haber hallado en Francisco I un segundo elector. Los papistas decían: es peor que Lutero, y efectivamente era más temido que Lutero por los romanistas de Francia. Lo echaron en la cárcel por hereje, pero el rey mandó soltarlo. La lucha duró varios años. Francisco fluctuaba entre Roma y la Reforma, tolerando y restringiendo alteradamente el celo bravío de los frailes. 3 veces fue apresado Berquín por las autoridades papales, para ser liberado otras tantas por el monarca, quien, admirando su genio y la nobleza de su carácter, se negó a sacrificarlo a la malicia del clero.